compartir la palabra. Siempre es un desafío para mí, una responsabilidad, y saber que el Señor en medio aún de nuestros límites puede hacer lo suyo. Amén. Dios está vivo. Dios está vivo. Y yo no sé cuántos nuevos hay. Yo no sé si es la primera vez que has venido a este lugar, la segunda, la tercera. No sé en qué condición llegaste. No sé si viniste en algún momento y después de tanto tiempo volviste a este lugar. Pero quiero decirte que aunque parezca algo súper normal, aunque hay personas que hayan venido domingo tras domingo, quiero decirte que no es coincidencia de que estés acá. Creo que Dios quiere bendecirte, quiere bendecirnos, quiere bendecirte a ti de manera individual y también quiere bendecir a su iglesia en lo colectivo. Gloria al Señor. El Señor te ama. El Señor no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Así que este tiempo, independiente de cómo hayas llegado a este lugar, el Señor te recibe con los brazos abiertos, te dice, te sigo amando, sigo estando contigo, quiero conocerte, quiero estar contigo, quiero relacionarme contigo. Así que no sé cómo has llegado a este lugar, pero quiero decirte que el Señor sigue amándote y el Señor te sigue dando oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Ahí sí. Muy bien. Gloria al Señor. ¿Les parece si oramos antes de leer cortito? Quiero aprovechar bien el tiempo porque sé que hay Santa Cena, queremos disfrutar la Santa Cena y hay otras cositas por ahí, así que quiero ser preciso, breve. Voy a poner el cronómetro por si alguien me dijo, ya seguro Esteban, vaya a ser breve. Quiero poner el cronómetro, ¿no? Entonces, quiero ser preciso, ¿no? En esta hora. Gloria a Dios. Oramos entonces. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por estar acá en comunidad con gente tan linda, Señor amado. Te pido que nos hables, papá, en el transcurso no solamente de este tiempo, sino que al salir en la semana queremos escuchar tu voz. Señor, tenemos hambre de ti, de escucharte. Papá, necesitamos de tu dirección. Necesitamos, papá, que tú nos hables, papá, y queremos ser obedientes, Dios amado, a tu palabra. Bendice esta porción de tu palabra, Señor. Quita toda religiosidad de nuestras vidas, papá, porque entendemos que muchas veces la religiosidad no nos permite ver más allá de lo que debiéramos ver, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con la serie de Corintios, ya quedan 2 capítulos solamente. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Del versículo 1 al 21. No vamos a leer todo el capítulo porque el capítulo es demasiado extenso. ¿Ya? Hay muchas cosas que desde aquí, desde la predicación, desde la palabra, se nos van a ir. Pero la idea es que usted quede con hambre con Corintios, ¿no? No es que quede chato de Corintios. La idea es que usted genere un hambre, que el Señor ponga un hambre en su corazón y quiera seguir leyendo este libro, porque este libro es precioso. Amén. Así que si lo encontró, me dice amén. Y entendemos que ya podemos comenzar a leer. De todas maneras va a salir proyectado. Yo voy a leer en Reina Valera contemporánea, ya que es muy parecida a la Reina Valera de 1960, pero se le quita el español, ¿no? No me gusta mucho el español. Ya, así que, pero gloria a Dios por su palabra. Leemos entonces en el nombre del Señor y dice así: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Habla el apóstol Pablo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo que haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un hombre, de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Amén. Yo sé que hay partes del libro de Corintios que uno queda asombrado. No sé a cuántos le pasó. Y incluso llegar al punto de no entender qué es lo que quiso decir el autor. Es como, esto dijo Pablo, ¿no? Y acá hay un problema, una problemática que quiero presentar antes de exponer estos versículos. Cevita, ¿me puedes mostrar la imagen, por favor? Es solo una imagen. El problema de la interpretación bíblica. La Biblia es como un tesoro enterrado. Porque para descubrir qué es lo que hay, necesitamos ciertas herramientas para poder excavar y poder sacar ese tesoro y poder gustarlo, ¿no? No es solamente llegar y leer la Escritura. Entendemos que necesitamos herramientas para poder entender la Escritura. Entonces el problema de la interpretación bíblica para la iglesia de hoy, para la iglesia del año 2023, para la iglesia del siglo XXI, es que la Escritura se escribió en el siglo I y nosotros estamos, ¿en qué siglo? En el siglo XXI. ¿Cuántos siglos han pasado? La iglesia primitiva y la Escritura, ¿no?, se realizó en el siglo I, ¿no? Bueno, el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento. Entonces, tenemos un problema de tiempo. Hay cientos de años que nos van a diferenciar, ¿no? Y van a haber cosas que no vamos a entender porque hay un distanciamiento histórico, geográfico, cultural, lingüístico y teológico. Hay un distanciamiento entre el siglo I y el siglo XXI. Por lo tanto, muchas veces lo que leemos, si lo leemos de manera literal, vamos a entender otra cosa, ¿no? Entonces, interpretar la Escritura correctamente o interpretarla de mala manera nos va a traer a muchos problemas, muchos fracasos e incluso nos va a traer vivir un evangelio el cual Dios no quiere que vivamos. ¿Sí? Entonces hay un distanciamiento. ¿Me van entendiendo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Entonces hay una distancia histórica, ¿no?, cultural, geográfica, lingüística e incluso teológica, ¿no?, con respecto al siglo I, desde cuando se escribió, desde cuando Pablo mandó esta carta a los Corintios, hasta hoy,
¿no? Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor capacitarnos. Iglesia, tenemos que capacitarnos para poder entender la Escritura. Porque, por ejemplo, solamente les quiero dar un ejemplo. Pueden sacarlo nomás, amigos, muchas gracias. Por ejemplo, el capítulo anterior al que vamos a estudiar, en el capítulo 14, versículo 35, dice lo siguiente. Alguien que ojalá no hubiera estado en la Biblia esos versículos. Señor, sácalos de ahí, por favor. ¿No? Dice, si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en la casa. ¿Por qué no es apropiado que una mujer hable en la congregación? Y las mujeres dicen... en la congregación las esposas deben guardar silencio, porque no les está permitido hablar. Versículo 34. Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en su casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. Tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces nosotros lo leemos así, de manera literal, y decimos, Pablo es machista. Más encima, ¿qué se cree de hablar Pablo si Pablo no tuvo ni esposa? ¿Qué se cree? Más encima. Ya, no importa. Entonces nos enojamos con Pablo, ¿no? Pablo es machista, entonces la Biblia es machista. ¿Será que la Biblia es machista? Pablo probablemente no habrá sido machista, porque en Gálatas capítulo 3 va a hablar de que no hay diferencia entre judío ni griego, entre esclavo ni libre, entre hombre y mujer, no hay diferencia, dice Pablo. Entonces o Pablo se contradice, o Pablo está loco, o lo que quiso decir acá es otra cuestión. Es una cuestión diferente a lo que nosotros estamos interpretando. Entonces hay una cuestión, un aspecto cultural, que era una de las esferas de los pilares, hay una cuestión cultural que nosotros no lo consideramos. Entonces, si no consideramos el aspecto cultural del siglo I, nosotros vamos a leer y no vamos a entender nada, o vamos a entender otra cosa. Es por eso que necesitamos entender la Escritura. Y si amamos la Escritura, empecemos a armarnos de argumentos, de herramientas para poder excavar y encontrar este tesoro. ¿Qué quiso decir Pablo en esos versículos? Lo vamos a ver en otro momento. ¿Ya? Búsquelo usted en la casa, ¿no? Búsquelo usted. Entonces, vamos con eso. Lo voy a dejar con hambre para que estudie en la casa, ¿no? Gloria al Señor. Pero vamos a hablar, y el título que le quise poner es el problema con la resurrección. No el problema de la resurrección, el problema con la resurrección. Porque el problema no es de la resurrección, el problema es de nuestra fe. El problema es de la fe de Corinto. El problema es del aspecto cultural, ideológico de la iglesia de Corinto. ¿Se fijan que es importante entonces entender el aspecto cultural del siglo I? Entonces vamos aquí. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Pablo va a recordar los fundamentos del evangelio, el carácter esencial. ¿Aló? Ahí sí. Perfecto. Entonces, además, hermanos, le anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y el cual siguen firmes. Pablo nos va a recordar en este momento la esencia del mensaje, la esencia de todo el mensaje, que no se tranza. Hay cosas que no podemos transar y es el mensaje y es la pureza del mensaje del evangelio. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y aquí lo va a relatar con un arte, Pablo. Dice, por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. ¿La salvación se pierde? Pablo dice que por medio de este evangelio serán salvados, pero pone un condicionante. Siempre y cuando, es un condicionante, retengan la palabra que les he predicado. Gloria al Señor. Necesitamos seguir creyendo en el mensaje. No solamente el día que llegaste a la iglesia y el Señor te tocó y dijiste, el Señor me entregó por completo y después te olvidaste de Dios. Te olvidaste de Dios. Quiero decirte que ese momento
que tú tuviste una experiencia con Dios, fue solamente una experiencia si tú no sigues creyendo en el mensaje. Muchos de acá hemos tenido experiencias muy lindas con el Señor, muy lindas, pero solo son experiencias si tú no permaneces anclado en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la conversión es diaria, es por eso que sí existen condicionantes para que nosotros podamos perder la salvación. Es por eso que Filipenses capítulo 12, versículo 2 dice, ¿cómo dice? Leámoslo mejor porque se me olvidó. No lo tengo. Es que dice una palabra genial. A ver si lo pueden poner. Filipenses 12, 2. Es que se me olvidó la primera palabra. Se me olvidó. Filipenses 12, 2. O si alguien lo tiene ahí. Ya, es para ver si están atentos. Es para ver si están atentos. ¿Ya? Bien me parece, ¿ah? Trajeron Biblia entonces, me parece. Me parece. Dice que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y... 2:12, gracias. Bien Cevita, está ahí atento. ¿No? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate, trabaja en tu salvación, trabaja. No fue solamente ese día que dijiste, Señor, me entrego a ti. ¿No? ¿A cuántas cosas nos hemos entregado? Seamos sinceros, que nos salga de acá, de Macul. ¿A cuántas cosas nos hemos entregado y nunca fueron? Y fueron solamente de la boca para afuera. ¿A cuántas cosas nos hemos entregado? ¿No? Chicas, ¿a cuántos hombres le dijeron te voy a amar por siempre? Y no fue así. Chicos, ¿cuántas veces le dijeron a una mujer hasta la muerte? Y no fue así. Entonces nuestra boca habla, pero tiene que ser un reflejo también de nuestra realidad, de la práctica del día a día. Señor, hoy me levanto, hoy quiero seguirte, papá. Quiero seguir permanecido en la fe, permaneciendo en la fe. Hoy, Señor, quiero convertirme a ti, Señor. Hoy necesito de ti. Quiero que transformes mi corazón, transformes mis pensamientos, Señor, porque necesito de ti. Y si tú no estás conmigo, aycito puede de mí. ¿No? Señor, te necesito. Entonces era Filipenses 2:12, ¿no? Hay una salvación presente que la disfrutamos, pero es limitada, porque hay una salvación futura, y esa es la esperanza gloriosa que tenemos tú y yo, que un día lo vamos a ver cara a cara y le vamos a decir, Señor, qué hermoso, valió la pena haber hecho todo lo que hicimos, haber creído en el Hijo de Dios. Valió la pena, y poder abrazarlo y poder comer con Él en la misma mesa. Gloria a Dios. Hay una salvación presente. Nosotros disfrutamos de esta salvación hoy, pero es una salvación incompleta. La salvación se va a completar el día que nosotros lo veamos. Pero aún así disfrutamos de esta salvación. Fíjense esto, el versículo 3. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Y acá hay 4 cuestiones interesantes. Y aquí se va a resumir Pablo el Evangelio. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conformes a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió. Todo ser humano muere, ¿no? Cristo, hombre, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado. Toda persona al morir es sepultada. Son aspectos de hombre, son aspectos del ser humano. Cristo 100% humano, 100% Dios. Los 2 primeros aspectos de hombre. Cristo murió por nosotros y también fue sepultado. Quiero decirte que el hecho de que Jesús haya muerto por nosotros es la máxima expresión de amor. Aún así, cabe considerar de que hay muchas personas que han muerto por otros. No es la única persona que ha muerto por otros. Cristo no es la única persona que ha muerto por otros. Cristo murió y Cristo fue sepultado. 2 aspectos que va a decir Pablo, pero aquí la remata.
Porque aquí va a demostrar la deidad de Dios, la imagen potente de Dios invisible. Entonces va a decir que conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Nosotros creemos en un Cristo resucitado. No solamente creemos en un Señor que murió, que fue sepultado, sino que también resucitó. Y como si eso fuera poco, se le pareció a Cefas y luego a los 12. Luego se le apareció a más de 500 hermanos. Luego se le apareció a Jacobo y luego a Pablo. No, y luego a todos los apóstoles y por último a Pablo. Pero quiero decirte algo. Cuando Pablo relata que conforme a las Escrituras, no está hablando conforme al Evangelio propiamente tal. ¿Cuál era la palabra de Pablo? ¿Cuál era la palabra de los apóstoles? Era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque del Génesis al Apocalipsis, el Señor nos quiere mostrar a la figura y a la imagen de Cristo Jesús. Toda la palabra está centrada en Jesús. Toda la palabra está centrada en Cristo. Entonces Cristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y se apareció. Es decir, hubieron testigos oculares. Y aunque usted y yo, nosotros no somos testigos oculares, pero somos testigos también. Porque una vez que lo recibiste, algo comenzó a cambiar. Tal vez no cachabas mucho, no sabías mucho del Evangelio, no sabías quién era este Jesús, pero empezaste a recibirlo y tu vida empezó a cambiar y empezaste a ver cosas que antes no veías y a entender cosas que antes no entendías. Por lo tanto, somos testigos, tal vez no oculares, pero desde la experiencia sí somos testigos, porque Dios es maravilloso y hay algo que no deja de lado, en la experiencia que tú tienes con el Señor. Y cada experiencia es diferente y eso es hermoso, porque el Señor ama esa diversidad de experiencias que podemos tener con Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y dice, por último, que se le pareció a él, ¿no? Y por último se me apareció a mí que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Una cosa rara, dijo Pablo, ¿no? Como un niño prematuro, ¿no? Un bebé prematuro. Y acá creo yo que hay dos aspectos que debemos considerar cuando Pablo dice soy como un niño nacido fuera de tiempo, ¿no? Y es, número uno, por la forma tan especial que conoció a Dios, ¿no? Porque fue el único discípulo del Señor que no estuvo con Él cuando estuvo en la tierra. O, número dos, tuvo lugar fuera de tiempo con respecto a los demás apóstoles. Porque no fue en el mismo tiempo que tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? Fue posterior. Y Él dice, con toda humildad, que Él es el más pequeño. ¿Qué significa Pablo? ¿Qué significa Pablo? ¿Alguien se acuerda qué significa Pablo? Petizo, zapatito hondo, ¿no? Chiquitito, pequeño. Pablo significa pequeño, ¿no? Y lo más probable es que no haya sido pequeño de estatura, sino que hace referencia a la pequeñez en relación a esto, ¿no? Aunque el Señor lo exaltó, lo bendijo y tuvo mucho éxito en términos ministeriales, aunque fue muerto, pero gracias a Pablo el Evangelio pudo ser conocido en muchas regiones de Asia, incluso de Euroasia. Entonces él dice, yo soy el más pequeño. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. ¡Wow! Qué hermoso sería que nosotros, una vez ya convertidos al Señor, aceptados al Señor, sigamos teniendo esa humildad, independiente de donde Dios nos ponga. Decir, yo sé de dónde salí, yo sé de dónde me sacó el Señor, por lo tanto yo también soy un pequeñito. Yo soy un pequeñito porque sé dónde Dios me sacó. Gloria al Señor, necesitamos tener también esa humildad. Señor, donde tú me lleves, donde tú me pongas, por favor, quiero mantener esa humildad, esa actitud del corazón. Gloria al Señor. Bueno, entonces, el versículo 12
va a ser un versículo clave. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? ¿Cómo es eso de que los muertos no resucitan? Entonces, tenemos que entender la cosmovisión de los griegos. La cosmovisión de los griegos. ¿En qué creían los griegos? ¿Qué pasaba con los griegos? ¿No? Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, creían que el alma iba a trascender, pero no en la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque los griegos tenían una ideología de que el mundo invisible, el mundo inmaterial, que era el mundo bueno para ellos, no podía tener ninguna relación con el mundo material, el mundo de la carne, la corporalidad, el cuerpo, era parte de este mundo material. Por lo tanto, el mundo material con el mundo inmaterial, en el cual Platón le iba a decir el mundo de las ideas, Platón iba a decir el mundo de las ideas, ¿no? Con el mundo material, iban a estar en constante pugna, en constante choque. Iban a estar siempre peleando y no van a tener nunca ninguna relación. Ninguna relación. Es por eso que a los griegos les costó tanto entender el tema de la resurrección, ¿no? Porque habían ideas platónicas ahí, ¿no? Que en el fondo les costaba entender de que el alma era inmortal, pero la resurrección de un cuerpo era imposible, ¿no? Entonces el mundo material está en constante pugna con el mundo de las ideas, pero en Jesucristo esa idea se va a romper, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, va a reconciliar de alguna manera, ¿no? Aunque entendemos que Pablo también va a tener algo de cierto hay al respecto, porque va a decir que nuestra carne, Pablo va a decir que nuestra carne va a querer lo que está en contra del Espíritu. ¿Se fijan? Va a estar en contra. Entonces, lo que quiere la carne va a estar en contra de lo que quiere el Espíritu, ¿no? El Espíritu te dice, hoy voy a orar, pero la carne se le olvidó y pasó el día, ¿no? Entonces Pablo va a decir después de tantos fracasos que probablemente haya tenido Pablo, escribió lo siguiente: lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Entonces algo de cierto hay con respecto a este choque, ¿no? Entre nuestra carnalidad, entre nuestros deseos propios, ¿no? Y los deseos que son del Espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Creer en la resurrección es un elemento indispensable en la obra redentora de Cristo. Pablo dice, si ustedes no creen en la resurrección, todo no tiene ningún sentido. No tiene sentido incluso que hayas creído en que Jesús murió por tus pecados, si no creíste en la resurrección, ¿no? Y es fundamental para permanecer en nuestra salvación. Pablo dice, si nosotros no creemos, esto lo que estamos haciendo, hacer comunidad, no tiene sentido. No tiene sentido. ¡Wow! Entonces nuestra fe, nuestra creencia es por fe, ¿cierto? Es por fe. La fe va a ocupar un eje fundamental. ¿Nosotros podemos agradar a Dios o no? Sí podemos agradar a Dios, porque la palabra de Dios va a decir que sin fe es imposible, agradar a Dios. Entonces la fe es algo que le agrada. No te vaya a encontrar Dios con fe. No te vaya a encontrar Dios con fe, porque hoy olvídate lo que va a hacer contigo, con un hombre y con una mujer de fe que le cree al Señor, que le cree. Fíjense esto. Fíjense lo que viene. Cristo no solo murió por los creyentes. Afírmate.
Afírmate religioso. Cristo no solo murió por los creyentes, sino que murió por amor a toda la humanidad. Incluso, a ver si hay un amén acá, por los que han decidido no creer. ¿La salvación es para todos o es para algunos? Es para todos. El Señor Jesucristo murió aún por los que no han decidido no creer. Y eso es un amor que a mí me parte, ¿no? No solamente para algunos pocos, ¿no? Sino que para todos, para todos. No para los que entran a la iglesia, al templo, sino que por todos. Cristo Jesús murió por toda la humanidad. Blancos, negros, ricos, pobres, mujeres, hombres, libres, esclavos. ¿Y cuántas diferencias más podemos hacer nosotros, los seres humanos? Un montón de diferencias más. Podemos diferenciarnos, ¿no? Podemos hacer un montón de diferencias. Izquierda, derecha, independiente, cuec. ¿Cuántas más podemos? ¿Cuántas separaciones podemos hacer? Cristo murió por todos. El tema está en que ese regalo tan precioso de la salvación, tú tienes la opción de tomarlo o de decirle que no. Pero Cristo murió por todos. Por todos, por todos, por todos. Es por eso que es hermoso poder compartir el amor de Dios con los que no creen, con los que no lo han conocido. Fíjense esto. Cristo no solo murió por los que vivieron después de Cristo, sino que también por todos aquellos que murieron antes de Cristo. Después de Cristo, antes de Cristo. No solamente el Señor murió por los del siglo I hasta el siglo XXI, sino que murió por los del siglo I y todos los antes de Cristo. Entonces, ¿cómo fueron salvos si Cristo todavía no nacía? ¿Cómo es eso? Cristo estuvo antes de la existencia. Cristo es Elohim. Cristo es ese Dios en sus tres personas desde el inicio. Cristo es Dios. Lo va a relatar Juan en los primeros capítulos, abrazando el libro de Génesis. Juan va a defender la divinidad de Cristo. Que Cristo es Dios y que Cristo estuvo desde el principio. Y aunque no era claramente visible antes de Cristo, y aunque la figura de Cristo no era claramente visible, la imagen de Cristo no era visible, no había claridad con respecto a la imagen de Cristo antes que Él naciera. Pero fue suficiente una cosa: creer en lo que los profetas y en lo que Dios mismo anunció acerca de la bendición que iba a llegar. Solamente les bastó creer en el mensaje de los profetas y en el mensaje mismo de Dios. Cristo no solamente murió por los después de Cristo, sino por toda la humanidad. No, por Adán. Cristo murió por Adán. Gloria al Señor. ¿No me cree? Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Qué dice con respecto a la fe? La fe es estar convencido de lo que no se ve. Y los del Antiguo Testamento no vieron la promesa, pero creyeron. Y los del siglo I sí lo vieron y creyeron. Y nosotros, que no lo hemos visto con estos ojos, hemos creído también. Gloria a Dios. Mira, imagínense, vamos un poquito a Hebreos. Ya estoy terminando, aunque no lo crean, esto es maravilloso. ¿Ya? Vamos a Hebreos un poquito, porque lo de Hebreos, este capítulo es impresionante, el capítulo de Hebreos. No lo vamos a leer todo,
porque es muy, muy largo, ¿ya? Pero vamos a leer del versículo 24, 25, 26 y 27, ¿ya? Parte diciendo el versículo 1 que la fe, ¿no? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve, ¿no? Es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, ¿ya? Y ahí va a nombrar una serie de personajes bíblicos que por la fe creyeron e hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Abraham, Noé, Enoc y así. Incluso Moisés. Veamos el caso de Moisés, versículo 24. 23, sí, 23 creo, ¿sí? Leámoslos de ahí. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías, ojo, Moisés, está hablando de Moisés, consideró que el oprobio por causa del Mesías, ¿no les parece extraño? Era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Recompensa que no vio y Mesías que no vio. 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera. No es que lo estaba viendo, Moisés nunca lo vio, pero como si estuviera viendo al invisible. Y fíjense, Pablo, no me acuerdo en qué libro, lo voy a buscar, si no me equivoco está en Colosenses, pero dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Hebreos estaba hablando que el deseo y la fe de Moisés estaba puesta en Cristo Jesús, aunque no lo había conocido. Qué tremendo es como Cristo está en toda la Escritura. Y lo invisible de Dios se va a mostrar con la imagen del Cristo resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermosa es su palabra, ¿no? Qué hermosa es su palabra. Todos los que estuvieron antes de Cristo creyeron en la promesa. ¿Estás creyendo en la promesa hoy? A ver si me acompañan los músicos. Ya estoy terminando, quiero orar en esta hora. Yo sé que muchas veces nos cuesta creer. Y nos cuesta creer en nuestra vida cristiana diferentes aspectos de nuestra fe. Cuesta creer. Cuesta creer en un mundo que nosotros necesitamos una comprobación, ¿no? Que necesitamos comprobar muchas cosas, ¿no? Pero tal vez el problema no es de la resurrección. Lo más probable es que el problema no es de la resurrección. El problema es de tu fe. Probablemente el problema está en que te cansaste de creer. El problema tal vez no es que hayas dejado de creer en Cristo Jesús, pero sí dejaste de creer en la iglesia. El sábado pasado le mostraba un gráfico, una estadística a los jóvenes. Todas las instituciones
incluyendo las instituciones religiosas, del 2015 hasta hoy, han tenido un decrecimiento en relación a la confianza. Así, principalmente en las instituciones públicas y del Estado, como el gobierno y el Congreso. Pero las instituciones religiosas, para abajo. Probablemente, por eso te lo digo, probablemente sigues creyendo en Dios, pero dejaste de creer en la iglesia. Quiero decirte algo. Quiero decirte que el que está acá arriba y los que están acá abajo no somos perfectos. Y perdónanos si en algún momento tratamos de proyectar una idea de santurrón, de que a nosotros no nos pasa nada, de que nosotros no tenemos debilidades, de que nosotros no tenemos problemas, de que nosotros no nos luchamos con nuestra fe. Te pido perdón realmente si nosotros proyectamos esa idea como comunidad. Pero quiero decirte que estamos trabajando por ser una comunidad cada vez más sincera con nuestra fe y con la sociedad. Queremos ser una comunidad que quiere ser transformada por Dios. Aquí no hay ninguno perfecto. Nos equivocamos y queremos decírtelo. Y probablemente, tal vez alguien nos visita acá. En muchas cosas somos más pequeños que tú. Pero hemos decidido creer en un poder que transforma, que cambia. El poder de Cristo Jesús te va a transformar de tal manera que te vas a dar cuenta que es Dios mismo en tu vida, acariciándote, secando y sanando toda herida en tu vida, toda herida. El Señor es experto para sanar heridas. Y te vas a dar cuenta inmediatamente, porque trataste con muchas cosas, pero te diste cuenta que la sanidad que provoca el poder de Dios es de otro nivel. Es de otro nivel. Es un poder sanador que va a llegar el punto en que tú vas a hablar de tus heridas pasadas en el presente y no te va a pasar nada. Porque hablas mirando una cicatriz. Y puede que todavía hayan heridas abiertas, pero quiero decirte que hoy el Señor quiere sanar tu vida, quiere restaurar tu vida, quiere que esa herida quede como una cicatriz para que cada vez que la mires, tú te des cuenta del poder del Señor obrando en Cristo Jesús. Y hoy en el siglo XXI, por medio del Espíritu Santo, sigue obrando con poder. Sigue obrando con poder. Tal vez no es que hayas dejado de creer en Jesús, ni en la resurrección, pero tal vez dejaste de creer en lo que Dios puede hacer en tu vida hoy. No, a mí ya se me fue el tren. Ya fue. No, yo con todos los condoros que me he mandado, con todos los errores que he hecho, Dios ya no me va a usar más. Pero la Escritura dice que te va a dejar tan limpio, que incluso vas a volver de cero. Yo no sé cuántos quieren volver de nuevo. Yo no sé cuántos quieren volver de cero. ¿Cuántos quieren volver a empezar? Quiero orar por todas aquellas personas que quieren volver a empezar. Que quisieron decir, que pensaron en que Dios se había olvidado de ellos. Que pensaron en que Dios no lo iba a usar más. Porque se ven tan limitados, con tan pocas virtudes, que dijeron, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Oremos, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas aquellas personas, Señor, que no creen en lo que tú puedes hacer con ellos, papá. Y los que hemos sido transformados por Dios, decimos,
No podemos callar lo que hemos visto y oído. Hemos visto la transformación del poder de Dios en nuestras vidas y sabemos que también lo puede hacer contigo. Oramos, Señor, para que tú cierres cada herida. Cierra, Señor, cada herida. Falta de perdón. En el nombre de Jesús. Inseguridades, Padre. Falta de herramientas. Falta de convicciones. Papá, cierra las heridas, Señor, como solo tú lo sabes hacer, Padre, y restaura, Señor. Yo sé que tú no te vas a olvidar, papá, de dejar la cicatriz, porque nos va a servir para recordarnos qué tan pequeños fuimos y qué tan pequeños seguimos siendo a tus pies, Padre. Perdónanos por nuestra falta de fe, Señor. Una fe limitada que nuestros mismos preceptos y tradiciones han limitado, papá. Perdóname. Pero desde hoy en adelante queremos creer no solamente en ti, sino que también en lo que dices. Queremos creerte y queremos caminar, Señor, en esa escalera, aunque no vemos los peldaños, pero queremos creer y queremos caminar codeándonos con la duda, con la incertidumbre, pero al fin y al cabo decidiendo confiar. Padre, en el nombre de Jesús, restaura, sana, libera, abraza, Espíritu Santo, Señor, a todas aquellas personas que se han sentido solas en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.